Asesoría Técnica SUNAI. Hoy estaré conduciendo esta actividad conjuntamente con la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez. En nombre de la superintendente Luis Laura, gerente de asistencias y asesorías y servidores que elaboramos orgullosamente en esta Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República de Venezuela, órgano rector del Sistema de Control Interno de la Administración Pública. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las y los presentes del Congreso de nuestra semana aniversario, el control y la auditoría interna ante las condiciones de contingencia por la pandemia. A esta hora, desde Argentina, tenemos una conferencia con el tema La disrupción digital y su impacto en la auditoría. Un discernimiento del especialista Javier Cruz. Javier Cruz es máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Administración de Empresas. Auditor interno certificado por The Institute of Internal Auditor, CIA por sus siglas en inglés. Durante más de 18 años se ha desempeñado en PricewaterhouseCoopers, empresa líder en auditoría y consultoría, como auditor externo, interno y asesor de empresas en riesgos y controles en ámbitos nacionales e internacionales. Para nosotros es un honor contar con su presencia. Seguidamente damos inicio a esta conferencia y al finalizar se dará apertura a la ronda de preguntas. Sin más preámbulos, tiene la palabra el máster Javier Cruz. Adelante, máster. Muchísimas gracias, Luis. Antes que nada, bueno, quiero agradecerles sinceramente a la SUNAI y a quienes de alguna forma pensaron en mí para poder participar en este evento, lo cual sinceramente les agradezco y les agradezco que de alguna forma hayan pensado en mí y en esta temática como algo que les pueda estar enriqueciendo. Así que, en principio, quería un poco decir eso porque, bueno, les agradezco mucho, ¿no? Y dando comienzo un poco a la exposición, ¿no? Y sabiendo que la profesión del auditor en estos últimos tiempos está sufriendo varios cambios y está en una serie de corrientes que si se puede decir de torbellinos que van desde cambios en las regulaciones de determinados países, cambios en la tecnología, cambios asociados en este caso de alguna manera involuntarios, pero cambios en sí en esta pandemia que estamos sufriendo, y todas esas situaciones realmente hacen que nosotros como auditor tengamos que estar mirando de otra manera el horizonte. Yo recuerdo que esta charla, en realidad, o esta temática, la empecé un poco a seguir hace 3 o 4 años, cuando ya los medios de difusión daban de alguna manera noticias de cómo determinados aspectos tecnológicos estaban influenciando en las organizaciones, ¿no? Tengamos en cuenta que si nosotros hablamos de estas nuevas tecnologías, que después en la presentación voy a estar describiendo un poco más a detalle, pero todas estas tecnologías que hemos dado en global en lo que es la digitalización, ¿no? Cuando hablamos de la digitalización como tal, hablamos de un conjunto de tecnologías que van desde inteligencia artificial, desde RPA, Robotic Process Automation, esos software que de forma automática permiten hacer tareas repetitivas. Hablamos de Big Data, hablamos de Machine Learning, es decir, hablamos de la posibilidad de que herramientas nos permitan a nosotros bucear en un gran número de datos de una manera más eficiente, y es como que, de alguna forma, el auditor antes, ¿no? Digamos hace 40 años, su herramienta más fundamental para de alguna forma evaluar un universo era el muestreo estadístico, ¿no? Era algo así como si nosotros estábamos en un pajar
y tomábamos cierta muestra de ese pajar para ver si encontrábamos una aguja. Ahora realmente la tecnología nos permite ver paja por paja y determinar si realmente ese pajar tiene una aguja o no tiene una aguja, ¿no? O sea, imaginémoslo, la potencialidad para lo que es la auditoría de esas posibilidades, ¿no? Y cuando hablamos entonces de lo que es la digitalización y de estas tecnologías que yo les estaba comentando, para el auditor tiene un doble efecto, ¿no? Primero, tienen un efecto porque están modificando los procesos de negocios que están llevando a cabo las organizaciones que nosotros tenemos el deber de auditar. Es decir, por un lado, esas organizaciones se están apalancando en una serie de tecnologías que nosotros como auditores tenemos que conocer. ¿Y por qué tenemos que conocer? Y por un principio fundamental. Yo no puedo auditar algo que no conozco. O sea, ¿cómo puedo opinar sobre algo que realmente no tengo el entendimiento para poder, en este caso, analizarlo a profundidad? Y la tecnología y las nuevas tecnologías nos están llevando a eso. Nos están obligando a nosotros como auditores de tener que capacitarnos para poder entender los procesos, esos nuevos procesos que están realizando las organizaciones. ¿Y por qué? Y porque si nosotros vamos a determinadas empresas, ya algunas empresas están, por ejemplo, para lo que es una conciliación bancaria, utilizando software, en este caso RPA, que automatizan esas conciliaciones bancarias. Nosotros, si estuviéramos hace 40 años y en el clásico auditor, íbamos a ir a ver a la persona que hacía la conciliación, nos íbamos a sentar al lado y le íbamos a estar preguntando cómo hace la conciliación, y después le íbamos a estar pidiendo una serie de documentación y le íbamos a estar analizando. ¿Ahora qué hacemos? Nos sentamos frente a una computadora que vemos que todo el tiempo está subiendo, bajando archivos, y haciendo operaciones y decir, primero, ¿qué está haciendo? Está haciendo una conciliación, le está haciendo muy rápido y sinceramente no tengo idea cómo puedo encarar la revisión para estar de acuerdo y estar de alguna manera seguro que ese proceso está siendo realizado de manera eficiente. O sea, ahí tenemos un primer problema, que la tecnología nos modifica los procesos, los cuales los auditores tienen que estar auditando. El segundo problema y ventaja, si se puede llamar, de estas nuevas tecnologías, es aplicado a nuestros propios departamentos de auditoría. Es decir, nosotros también deberíamos estar aplicando esas tecnologías nuevas para uso de nuestros departamentos de auditoría, para ser más eficientes. Podemos estar aplicando herramientas de RPA, podemos estar aplicando herramientas de alguna manera de Big Data, de Machine Learning, de inteligencia artificial, y sí, porque al final del día lo que queremos también es que nuestra función de auditoría interna sea más eficiente. Entonces acá vemos que, por un lado, nos impacta desde el lado de cómo nosotros tenemos que auditar ese entorno que tenemos que auditar, y por el otro es que nuestros propios departamentos de auditoría también deberían estar incorporando esa tecnología, ¿no? Entonces, ahí tenemos digamos, el primer razonamiento y el primer impacto que nosotros podemos estar teniendo con esto de la digitalización. Pero estoy utilizando una palabra. La palabra que estoy utilizando es disrupción, ¿no? Y entonces quiero un poco ir digamos, a la terminología disrupción para entender un poco más realmente lo que significa este impacto. Si vamos a un diccionario, vamos a ver que disrupción es la interrupción súbita de algo, es decir, es lo contrario a evolución. Evolución significa que algo que tiene una determinada sustancia se modifica, ¿no? Siendo esa misma sustancia y va de alguna manera creciendo, evolucionando, siendo mejor. Una disrupción implica un cambio, ¿no? Íbamos para un lado y por alguna razón estamos yendo para el otro, ¿no? Segunda definición. Disruptivo es un término, bueno, que procede del inglés, en este caso que es disruptive, y que se utiliza para nombrar aquello que produce una ruptura brusca. Una tecnología disruptiva es una innovación que genera la desaparición de un producto o servicio que hasta entonces eran utilizados por la sociedad. Entonces, disrupción es la interrupción súbita de algo. Una disrupción tecnológica obviamente es una tecnología que existía y ya deja de existir. Y por último, ahora sí, vamos al título de esta ponencia, que es la disrupción digital. La disrupción digital es el cambio que ocurre cuando las nuevas tecnologías digitales y los modelos de negocios afectan la propuesta de valor de bienes y servicios existentes. Es decir,
acá estamos hablando que este cambio abrupto está afectando la propuesta de bienes y servicios. Está haciendo que las organizaciones de alguna manera planteen su forma de ofrecer sus negocios de otra manera, ¿no? Y si vamos un poco a entender en dónde estamos parados, ¿no? Porque yo creo que ahora estamos parados en un punto de inflexión. Estamos viendo cómo hay determinadas tecnologías que se están incorporando y que cada vez se van a estar incorporando a los procesos de negocios y con suerte también a los departamentos de tecnología, pero realmente todavía no podemos visualizar cuál va a ser ese impacto. Nosotros suponemos que, o por lo menos queremos suponer que ese impacto va a ser benigno, o sea, que ese impacto de alguna manera va a significar un progreso que genere mejores condiciones para todas las personas. Pero bueno, por ahora estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Pero imaginémonos que estuviéramos en el 1870 y pico como para ver también un ejemplo de disrupción. Y estamos en 1870 y en realidad nosotros producimos velas, porque obviamente en esa época nosotros, digamos, la tecnología que iluminaba como tal eran las velas. Y en algún momento Tesla, Alva Edison y algunas de esas personas terminan diciéndonos y construyendo la energía eléctrica, ¿no? Y la energía eléctrica, ¿qué produce? Y produce un cambio de paradigma. De hecho, ahora, si yo les tuviera que decir que planteen toda su vida sin energía eléctrica, obviamente es algo imposible, ¿no? O sea, no podemos imaginarnos, no cualquier persona, ni yo realmente puedo imaginarme cómo podría ser mi vida sin la energía eléctrica, porque dentro del concepto de energía eléctrica hay un montón de cuestiones, desde que estamos hablando nosotros acá, que obviamente sin energía eléctrica no es posible. Pero estamos en el 1870 y se produce entonces ese cambio de lo que es las velas a la energía eléctrica. Ahora bien, las pobres personas que producían velas, obviamente fue algo catastrófico porque significó la pérdida de un negocio como tal. Ahora bien, si lo vemos en retrospectiva, ¿eso fue realmente un problema y un impacto realmente perjudicial para la humanidad? En realidad al final no, porque al final estamos viendo que esa nueva tecnología generó un montón de otros negocios y otras realidades que realmente terminaron beneficiando a la humanidad. De hecho, empezamos a hablar de un montón de profesiones como ingeniero eléctrico, ingeniero electromecánico, que no podíamos estar hablando antes de desaparición. Y seguramente, ¿no? Como algunos, si ustedes googlean un poco, van a ver que ya se está hablando de auditores de datos, de ingenieros de datos, o sea, se está de alguna manera hablando de ciertas profesiones asociadas con esta nueva realidad. Entonces, de vuelta les digo, sí estamos en un momento de inflexión en la cual seguramente van a existir nuevas profesiones y seguramente van a tener que surgir nuevas capacidades, nuevos skills de los auditores, dado estos cambios que se están dando, que como les digo, todavía no sabemos bien hacia dónde vamos, ¿no? Estamos más o menos en ese 1870 y pico, que estamos viendo que la energía eléctrica empieza a diseminarse y no podemos tener realmente testear qué está pasando, ¿no? Pero 100 y pico de años después nos damos de cuenta que sinceramente es una tecnología que impactó, modificó la forma de actuar de la humanidad como tal. Y eso es lo que se está perfilando ahora con lo que es estas nuevas tecnologías de automatización como tal. Entonces, lo que estamos diciendo y el planteo es que obviamente es una tecnología disruptiva porque está llevando la realidad a otro camino realmente totalmente distinto de lo que nosotros imaginamos antes. Y para darles otro ejemplo de tecnología disruptiva, aplicada también a lo que es la tecnología y que de alguna forma también toda tecnología nueva obviamente genera ventajas y genera riesgos. Nosotros esperamos obviamente que genere más ventajas que riesgos, pero es importante también tener en cuenta que genera riesgos. De hecho, todas estas tecnologías que estamos hablando, el deber que nosotros vamos a tener que tener como auditores es entenderlas para poder dimensionar los riesgos que originan, ¿no? Porque también van a originar riesgos. Y acá les doy otro ejemplo que si ustedes googlean un poco, se está hablando mucho y de hecho Google ha de alguna manera expuesto algunos temas, que es la computación cuántica, ¿no? Estamos hablando ahora
de la computación, en este caso a través de procesadores cuánticos que utilizan en este caso las leyes de la física cuántica y que no utilizan chip de silicio, ¿no? Y acá entonces también hay una disrupción tecnológica, porque si nosotros vemos por cualidades físicas que tiene el chip de silicio, va a llegar un momento que no va a poder ser tan veloz, ¿no?, como tiene que ser. Y en algún momento los principios físicos del chip de silicio, que está hecho de arena, etcétera, etcétera, van a hacer ya que los procesadores en algún momento no puedan ser tan veloces. Y ahí obviamente vamos a tener que saltar a otra tecnología. Y acá estamos hablando de estas tecnologías, en este caso, de procesadores cuánticos, que de alguna forma ya se está demostrando que, está bien, no funcionan, están funcionando a una razón de durante 4 o 5 segundos, precisamente por la variabilidad de lo que es el aspecto de la física cuántica, pero en esos 4 o 5 segundos llegan a procesar muchas veces más que una supercomputadora en 2 o 3 días, ¿no? Y entonces pensamos que a futuro, si esto se llega a regularizar, va a ser un gran beneficio para la humanidad, porque obviamente vamos a tener computadores que van a estar procesando a una capacidad realmente no pensada para nosotros. Pero ahí entonces empezamos a ver, bueno, pero pensemos como auditores, ¿y cuáles riesgos hay? Y ahí entonces surge un primer riesgo, que así como está la computación cuántica, que lo que permite es procesar información de una forma realmente inimaginable lo que hacen los computadores ahora, empezamos y vemos, ¿y la criptografía qué pasa? Y bueno, un procesador cuántico podría de alguna manera quebrar en muy pocas horas cualquier esquema criptográfico de resguardo de la información. Entonces, acá de alguna forma tenemos, primero, obviamente estamos teorizando, porque estamos de alguna manera, pero ya teorizamos que tenemos una ventaja por un lado, pero por el otro lado, la criptografía, como la conocemos, sería muchísimo más vulnerable con estas supercomputadoras. Y ahí entonces empezamos a escalar esta carrera y estamos hablando de, bueno, entonces seguramente lo que viene es la criptografía cuántica, que es obviamente la relacionada con la computación cuántica. Pero a lo que voy es que todos estos beneficios y todas estas nuevas tecnologías tienen asociados riesgos. Y en la medida que nosotros no conozcamos realmente lo que significan estas tecnologías, no podemos tampoco poder estar definiendo qué riesgos tiene. Y nuestra primer falencia, entonces, como nosotros como auditores, si no podemos entender, potenciar y definir los riesgos que una determinada situación genera, obviamente perdemos esa función, ¿no?, de asesores que tiene el auditor como tal, ¿no? Entonces, vemos en este caso que la tecnología en este caso es disruptiva, que la tecnología está generando nuevas ventajas, pero no perdamos en cuenta que la tecnología como tal también genera nuestros riesgos. Y es importante nosotros como auditores entender esa tecnología para poder en este caso realizar una adecuada gestión de riesgos de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, como para entender, como para dar finalmente este marco conceptual de dónde estamos parados, ¿no? Y lo que algunos historiadores dicen, ¿no? Y acá seguramente ustedes van a estar escuchando que muchos están definiendo que estamos yendo a lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, para eso, primero tuvimos una primera revolución industrial, año 1780 y pico, en la utilización del vapor. Y el vapor permitió mover grandes máquinas, el vapor permitió entonces hacer ferrocarriles, el vapor permitió entonces hacer telares que se movían de forma autónoma y podían producir de manera más rápida. El vapor ya permitió mover a las personas de forma más eficiente por distancias más largas, ¿no? La segunda revolución, que en este caso es 1870 y es el ejemplo que yo les daba un poco, aparece precisamente con la incorporación de la energía eléctrica, que permite mejorar los procesos, permite que cada vez más se creen más maquinarias que en este caso a través de la energía eléctrica y no de la energía humana pudieran generar operaciones, ¿no? La tercera revolución industrial, que en este caso estamos más o menos a partir de 1969, 1970, es donde empiezan a aparecer ya los grandes sistemas de información, los sistemas de cómputo. Es decir, empiezan a aparecer las computadoras y muchas de las funciones que realizaban los humanos ya empiezan a ser adoptadas por los sistemas de información. Nos permiten
acceder a información y nos permiten hacer determinadas tareas de una manera más eficiente y más rápida. Y finalmente, estamos parados a lo que es hoy, año 2020, en el cual estamos viendo que cada vez más hay sistemas en los cuales a futuro podrían estar realizando funciones que únicamente puede realizar el ser humano. Y ahí entonces también hablamos de una integración ya más específica en lo que es los sistemas de información autónomos y los humanos, y la posibilidad de que ambos se integren para lograr objetivos comunes. Y ya estamos hablando hasta de sistemas que podrán de alguna manera recrear comportamientos que realiza el cerebro humano. Y ahí entonces hablamos de lo que es inteligencia artificial. Obviamente todavía no estamos en un estadio de evolución que permita decir que una computadora realmente puede estar realizando funciones, ¿no? 100% como lo haría humano, pero cada vez más estamos o se están desarrollando sistemas inteligentes que van ocupando cada vez más, achicando esa brecha entre lo que es precisamente el razonamiento humano y lo que es un sistema autónomo o de inteligencia artificial. Pero nosotros estamos acá, nosotros estamos en este hoy en el cual esta tecnología se está incorporando y está generando una serie de impactos. Yo les dije que los impactos vistos desde el lado del auditor los vamos a tener desde los procesos que el auditor tiene que auditar y de precisamente la función de auditoría, de cómo podemos entonces incorporar estas tecnologías para hacer nuestras auditorías más eficientes, ¿no? Y entonces dijimos que estamos en el hoy. ¿Y qué es el hoy? Y bueno, el hoy ya estamos hablando de que de 5 a 10 años se habla que muchos empleos van a estar, van a desaparecer a través de la utilización de estas nuevas tecnologías. Hablamos desde que hasta ciertas profesiones relacionadas con la contaduría y el auditor realmente van a tener que reinventarse. Hablamos que lo que yo les comenté es la tecnología de RPA, Robotic Process Automation, ya está tomando, digamos, la posta en determinadas funciones muy repetitivas que se realizan en una organización. Y ya determinadas funciones repetitivas de una organización son realizadas por sistemas de información, por computadoras, que de hecho lo que permiten es, primero, que trabajan día y noche y obviamente no se equivocan. El hombre en cierta forma tiene ese condimento de equivocación. De hecho, se equivocan muchas veces más en tareas repetitivas y rutinarias. Y en este caso estamos incorporando sistemas que en este caso hacen esto de manera más eficiente sin equivocarse. Y el gran desafío de qué hacer con todas esas personas que están de alguna manera perdiendo su trabajo en esas funciones repetitivas y cómo reutilizarlas. Pero bueno, acá estamos entonces en esos dilemas, ¿no? De lo que está ocurriendo. Estamos ya, ¿no? Si ustedes googlean, seguramente hace 2, 3 semanas, Google anunció que logró que una computadora cuántica permita durante 5 o 6 segundos hacer una serie de cálculos. O sea, ya estamos de alguna forma también yendo a conceptos, ¿no?, que van a implicar riesgos en el futuro, ¿no? Como la inteligencia artificial ya de alguna forma es utilizada por los ciberdelincuentes para atacar sistemas de información, como nosotros también la podemos estar utilizando para el bien. Obviamente estas tecnologías pueden ser utilizadas para el mal. Y entonces nosotros tenemos que también tener en claro y saber precisamente los riesgos de su utilización como tal, ¿no? Y para de alguna manera ver dónde estamos parados nosotros desde la función de auditoría interna, aproximadamente hace 2 años y de forma anual yo vengo actualizando una encuesta en la cual básicamente lo que se ve es cómo está posicionada la función de auditoría interna en estas nuevas realidades, ¿no? En este nuevo entorno de disrupción digital que nos está tocando afrontar, ¿no? Entonces, a partir de acá, diseñé una serie de preguntas para tener un poco el termómetro de la situación, ¿no? En el cual seguramente ustedes acá podrán estar viendo las primeras preguntas, en las cuales las primeras era más que nada para tener un poco
noción del universo que estaba manejando, en el cual la primera pregunta es más que nada saber la posición de la persona dentro de la organización para ver si son directores de auditoría, jefes de auditoría, gerentes de auditoría, etcétera. La segunda pregunta para entender la dimensión de la compañía, es decir, si es una empresa grande, pequeña, mediana, porque seamos realistas, las empresas grandes generalmente tienen un mayor presupuesto para aplicar este tipo de tecnología y las empresas pequeñas obviamente es más difícil que lo puedan aplicar. Pero como vemos acá, de alguna forma el universo es bastante variado, es bastante, en este caso, heterogéneo, ¿no? Y las primeras preguntas, ¿no?, que yo hice es qué proceso de auditoría actualmente tiene automatizados, ¿no? Como para de alguna forma ver los departamentos de auditoría, bueno, cuáles eran esos procesos que se podían decir que estaban siendo utilizados a través de alguna de estas herramientas que actualmente están disponibles, ¿no? Documentación de trabajo, planificación, identificación de riesgos, informes y tenemos un componente importante, un 35% de departamentos de auditoría que obviamente para todas sus actividades de auditoría no usen ninguno de estos tipos de tecnologías. La próxima pregunta está basada en qué procesos de auditoría planea automatizar en el futuro. En este caso, también tenemos que una gran variedad es la documentación, en este caso del trabajo, en otros la realización de pruebas, la realización de informes y un porcentaje, en este caso, de aproximadamente el 13% que tampoco tiene planeado a futuro realizar ningún tipo de automatización. Cuando preguntamos si se utiliza la metodología de análisis de datos como parte de las pruebas de auditoría, es decir, de data analytics, gran parte, en este caso un 74%, dice que de alguna forma lo utiliza, ¿no? Tengamos en cuenta que estas tecnologías son las que a nosotros nos permiten como auditores poder de alguna manera encontrar patrones de comportamiento en grandes volúmenes de información. Es lo que yo les comentaba al principio, de que en vez de tener que seleccionar una parte del pajar para ver qué está en la aguja, directamente saber si en todo ese pajar hay una aguja o no hay una aguja porque lo revisé al 100%, ¿no? Y un 20 y pico, 25% que no utilizan tampoco estos tipos de tecnologías aplicadas a lo que es la auditoría. La otra pregunta es si utiliza la tecnología de aprendizaje automático, ¿no? En este caso, Machine Learning, que es tecnologías relacionadas con inteligencia artificial que permiten que los sistemas vayan aprendiendo en función de comportamientos pasados, y en este caso ya es una tecnología un poco más actual, ¿no? Un poco más compleja, y acá entonces vemos que solo el 11% de los encuestados manifiesta que algún tipo de tecnología de aprendizaje automático, de machine learning, es utilizada, y un 68-70% de la población que dice que realmente no lo utiliza. Acá ya vemos una brecha importante en cómo los departamentos de auditoría están adoptando nuevas tecnologías. Luego la pregunta de qué tan preparado está el equipo de auditoría para adoptar tecnologías de inteligencia artificial en el proceso de auditoría, vemos que en esta torta que está definida, básicamente en lo que es azul, tenemos que algo así como un 10% está muy preparado, un 22% está algo preparado y un 30% está ni preparado ni desprevenido, pero básicamente estamos sumando algo así como un 70 y pico por ciento de esta torta en el cual de alguna forma los departamentos de auditoría creerían sentirse capacitados de poder de alguna manera implementar este tipo de tecnología en sus departamentos. Pero la proporción cambia cuando la pregunta es qué tan preparado está su equipo de auditoría para auditar la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, qué tan preparado se siente el departamento de auditoría para de alguna manera entender la tecnología que está utilizando la organización y entender la tecnología que es aplicada a los procesos de negocios que nosotros tenemos que estar auditando, ¿no? Y acá lo que vemos es que el muy desprevenido, es decir, que realmente no se siente preparado, es un 30 y pico por ciento, el algo preparado es un 13%, el ni preparado ni desprevenido es un 31
por ciento, el algo desprevenido es el 17% y el muy desprevenido es el 34%. Pero si de alguna manera sumamos entre que no está preparado, que está muy poco preparado o algo preparado, la proporción en este caso se invierte y ya tenemos aproximadamente un 60 y pico por ciento de esa población que sinceramente siente que no va a estar a la altura de poder estar revisando procesos de negocios con este tipo de tecnologías. Entonces, acá ya vemos de alguna forma una falencia que están teniendo los departamentos de auditoría como tal. No sentirte capacitados para auditar este tipo de tecnologías como tal. Y entonces, ante la pregunta de no sentirse capacitados y por lo tanto, ¿cuándo prevé adoptar tecnologías de inteligencia artificial en el proceso de auditoría? Acá vemos que dentro de un año, un 25%, en 2 años es un 22%, entre 2 y 5 años un 26%, más de 5 años un 11% y nunca otro 11%. Es decir, que entre más de 5 años y nunca, más o menos está dando un 22-23%, o sea, aproximadamente un cuarto de esta torta está formado por departamentos de auditoría que, sinceramente, si hablamos de más de 5 años, estamos hablando de periodos muy grandes para este tipo de tecnología y que, bueno, que no van a estar incorporando ninguno de estas tecnologías. Y por lo tanto, cada vez más la brecha entre la tecnología y la aplicación que se haga dentro del departamento de auditoría va a ser más grande, porque obviamente la tecnología es exponencial, los cambios van a ocurrir, seguramente de acá a 5 años va a haber muchos más cambios, seguramente la organización empiece a aplicar esas nuevas tecnologías y nosotros como departamento de auditoría realmente no tenemos previsto incorporarlos a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, este número en sí es bastante preocupante porque implica que un cuarto de todos los departamentos de auditoría realmente no van a poder estar utilizando estas tecnologías que cada vez más van a ser aplicables, ¿no? Entonces, este es un pantallazo un poco de lo que los departamentos de auditoría, en este caso, básicamente para lo que es en este caso Sudamérica y también Centroamérica, el estado real a hoy de cómo están las organizaciones y cómo están los departamentos de auditoría. Pero nosotros estamos hablando de incorporar tecnologías y estuvimos hablando de que existen una serie de tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial, Robotic Process Automation. Vamos a estar hablando hasta de inteligencia cognitiva, pero bueno, es bueno, hablando de esto, definamos un poco de qué conceptos estamos hablando, es decir, definamos a qué nos referimos cuando hablamos de esta tecnología. Y el primer enfoque que vamos a tener en cuenta es qué es la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial. La definición, en este caso de libros también de inteligencia artificial, bueno, es un término que surge en la década del 50 y se define como los sistemas informáticos que pueden percibir su entorno, pensar, aprender y actuar en respuesta a lo que detectan y a sus objetivos. Es decir, en función a respuestas y estímulos del entorno, procesan y pueden generar la posibilidad de una respuesta, que es lo mismo que hacen los humanos, ¿no? Ante determinados entornos, nosotros procesamos y reaccionamos a esos entornos. Se trata de la simulación por parte de una máquina de un proceso mental permitiendo tomar decisiones y realizar tareas que originalmente son propias de los seres humanos a través de algoritmos inteligentes, los cuales son capaces de inferir y analizar datos brutos o no estructurados para convertirlos en información relevante. Entonces, primer concepto, ¿no? En el concepto puro de inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas que permiten percibir el entorno, que permiten procesarlo y permiten generar una respuesta a ese entorno. Estamos hablando de sistemas que pueden recrear de alguna forma la estructura de pensamiento que tiene el ser humano. Y estamos hablando de un concepto que seguramente también vamos a estar viendo cada vez más y que va a ser un concepto importante para el auditor, que es el concepto del algoritmo. El algoritmo no es ni más ni menos que la estructura, ¿no?, de procesamiento, el programa, que en este caso
tiene definido una inteligencia artificial y que le va a permitir, en este caso, procesar la información de una determinada forma. Es decir, es de alguna manera el cerebro o el corazón del comportamiento de ese sistema inteligente. Los sistemas inteligentes actúan en función a algoritmos, actúan en función a un programa que les da determinadas instrucciones. Hay algoritmos más sencillos y hay algoritmos mucho más complejos, pero el corazón del comportamiento de un sistema inteligente, en este caso de inteligencia artificial, es ese algoritmo. Y ese algoritmo, entonces estamos viendo que nosotros, como auditores, una de las funciones que tal vez en un futuro vamos a tener que estar teniendo es poder auditar ese algoritmo, poder definir esa estructura de pensamiento que le fue dada a través de un programa a un sistema inteligente y que hace que se comporte de una determinada forma, ¿no? Para entender si realmente esa forma en que se está comportando ese sistema inteligente realmente es la correcta o no. Y ya, si ustedes también, hablando del tema de algoritmos y de inteligencia artificial, van a empezar a ver, ¿no?, que la inteligencia artificial de por sí no es algo perfecto. La inteligencia artificial está hecha por hombres y obviamente tiene las falencias propias de las personas que lo definen. Y los algoritmos tienen las falencias propias de las personas que realizaron esa programación. Y ya estamos hablando de muchas veces de ciertos sesgos que tiene la inteligencia artificial, definiendo un sesgo como un determinado comportamiento que hace que siga un determinado patrón, ¿no?, y que vaya para una determinada dirección y que no necesariamente tome la totalidad, ¿no?, de las opciones. Y este sesgo que muchas veces se puede estar dando en lo que es los algoritmos que están alimentando la inteligencia artificial, si ustedes los googlean, se van a dar cuenta que ya hay casos concretos. Por ejemplo, hay un caso, que en este caso creo que fue en Netherlands, es decir, en los Países Bajos, en las cuales el sistema tributario, ¿no?, de los Países Bajos tenía incorporado un sistema inteligente a través de un algoritmo que permitía determinar, en este caso, qué persona podía ser un potencial evasor o no. Ahora bien, ese algoritmo tenía una serie de sesgos, como por ejemplo, determinar que una persona, por el solo hecho de no tener muchos ingresos, podía ser un potencial evasor, cosa que realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, que una persona no gane lo suficiente no es una razón para que yo lo tenga que estar incorporando dentro de un listado de potenciales evasores. Y en bancos también ha sucedido, ¿no?, que la capacidad crediticia, pero no asociada con la capacidad crediticia de que no pagó, sino que no tiene un suficiente cantidad de alguna manera de ingresos, es una condición para que se le rebote un determinado préstamo. Y sinceramente hay que tener un montón de otras cuestiones para analizar y no necesariamente yendo solamente esa dirección. Y un caso que los otros días veía, de que como también muchas veces los sesgos pueden originar comportamientos que realmente no son los apropiados, es en un sistema inteligente en el cual se le mostraban fotografías y se le mostraban fotografías de una mujer, en este caso con un secador de pelo, y después, en este caso, de un hombre, ¿no?, pero también con un secador de pelo. Y el sistema, en este caso, infería que las dos personas eran una mujer. ¿Y por qué infería que las dos personas eran una mujer? Porque de alguna forma en esa alimentación, ¿no?, de conocimientos que se le había hecho, la mayoría de las fotos que las tenía era asociada a que si alguien tiene un secador de pelo, tiene que ser una mujer. Bueno, ese es un prejuicio, ese es un sesgo que tenía incorporado, en este caso, el sistema inteligente, y ese es un sesgo, en este caso, que nosotros, como auditores, deberíamos de alguna forma estar teniendo presente y estar atentos que no ocurran cuando una organización empiece a incorporar sistemas inteligentes, ¿no? Entonces, a lo que vamos acá es que la inteligencia artificial ya está avanzando, obviamente no tienen el nivel de desarrollo de poder procesar la información y pensar como nosotros, pero ya de alguna manera hay determinados sistemas expertos que usan algoritmos para tomar decisiones. Pero el primer concepto que tenemos que tener en cuenta
es asegurarnos que esos algoritmos que toman decisiones no tengan sesgos, no tengan preconceptos, ¿no? Y para eso tenemos que desarrollar los skills para poder estar analizando esa información. Si no, para nosotros el comportamiento de ese sistema es como una especie de caja cerrada. No sabemos adentro cómo actúa. Entonces, definimos lo que es inteligencia artificial, pero muchas veces en el concepto de inteligencia artificial definimos otras palabras que asociamos con inteligencia artificial. Entonces podemos estar hablando de lo que es inteligencia artificial, ¿no? De lo que es aprendizaje automático o machine learning y de lo que es inteligencia cognitiva, ¿no? Vamos a ir primero a la definición de lo que es inteligencia o tecnología cognitiva. La tecnología cognitiva, en este caso, utiliza los principios de la inteligencia artificial y aprendizaje automático, pero necesita de algún elemento del juicio o interpretación humana para actuar sobre la información y ofrecer un resultado. Es decir, que es inteligencia artificial que de alguna manera necesita para iniciarse o bien para finalizar la participación humana. Y entonces, en este caso, estamos hablando de alguna manera de una inteligencia aumentada en la cual tenemos un sistema inteligente por un lado y tenemos también una persona y juntos se potencian para poder, en este caso, realizar tareas de una manera muchísimo más eficiente. Y el concepto de machine learning, que es otro, o de aprendizaje automático, es un concepto que está muy relacionado con inteligencia artificial. De hecho, es de alguna forma un subconjunto de lo que es inteligencia artificial, porque son sistemas expertos, sistemas que aprenden y que permiten de alguna manera realizar tareas en base a experiencia pasada. ¿Eso qué significa? Que en la medida que el sistema va aprendiendo, va ejecutando las tareas de una forma más eficiente. Yo recuerdo cuando hice mi máster en España, que había una de las personas que era un ingeniero informático y que había hecho un programa en la cual tenía por computadora que tenía una especie de robotito en la cual tenía una mesa y en la cual el robotito obviamente iba hasta el final de la mesa y obviamente si pasaba el final de la mesa se caía, ¿no? Y la idea es precisamente que no se cayera. Ahora bien, yo recuerdo que iniciamos a las 10 de la noche con ese robotito que se caía y al otro día, ¿no? El programa estuvo encendido toda la noche, al otro día ese mismo robotito ya acercaba absolutamente todos los límites de la mesa en ese programa y no se caía. ¿Y por qué no se caía? Y porque había aprendido durante la noche, se había caído tantas veces y había aprendido de que cuando llegaba a un determinado límite ya no tenía que avanzar, que después de 8 horas de haber hecho lo mismo, en algún momento aprendió y ya automáticamente podía estar circunvalando de alguna forma la mesa sin necesidad de caerse porque ya había aprendido. Bueno, eso es Machine Learning, que eso también es utilizado en los sistemas expertos para muchas operaciones de una organización y que también, en este caso, es necesario que nosotros como auditores tengamos conocimiento de cómo funciona para poder, en este caso, poder auditarlo como tal. Vamos a las cifras, en este caso, de cómo la tecnología está impactando. Obviamente estas cifras están un poco, de alguna manera, desactualizadas porque el impacto del COVID-19 ha generado una serie de cuestiones, ¿no?, que han hecho que todos estos números tal vez estén un poco en reanálisis, pero de una u otra manera, en la medida que las tecnologías que se van a implementar sirven para la eficiencia de las organizaciones, tengan por descartado que esas tecnologías se van a estar incorporando. Porque en la medida que sean útiles, como en su momento fue la energía eléctrica, que permitió un salto de eficiencia en los procesos de una organización, estas tecnologías de alguna forma van a ser implementadas porque generan eficiencias para las organizaciones. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más, si vamos en este caso del 2020 al 2030, estamos viendo que estas tecnologías cada vez más van a ser utilizadas y van a ser o formar parte cada vez más del Producto Bruto Interno mundial, ¿no? Implementación, en este caso, de lo que es nivel de digitalización. Y acá vemos que estamos hablando mínimamente que de acá a 5 años, ya sea en América, ya sea en Asia o ya sea en Europa, la digitalización mínimo va a estar aumentando en un 30%. Eso significa
que las organizaciones en las cuales nosotros estamos o el ecosistema de organizaciones en el cual podemos estar va a ver un incremento de un 30 y pico % de sus operaciones que van a estar de alguna manera soportadas por algún tipo de estas tecnologías. Le hace RPA, le hace Machine Learning, le hace Data Analytics, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en 5 años el mapa de procesos de nuestra compañía se va a ver grandemente impactado por esta realidad y obviamente nosotros como auditores vamos a tener que estar atentos y vamos a tener que estar a la altura de poder estar supliendo esta necesidad. Y si tenemos la automatización como tal, vamos a ir un poco más al siguiente gráfico que explica un poco cómo estas tecnologías de alguna forma en las organizaciones que nosotros estamos en algún momento van a impactar, ¿no? Más temprano que tarde. Y es, según un análisis, en este caso de la consultora PricewaterhouseCoopers a nivel mundial, estableció que el 43% de los procesos de una compañía, de alguna forma, son susceptibles, o sea, son repetitivos y son susceptibles a algún tipo de automatización. Y si son susceptibles a algún tipo de automatización, son susceptibles, en este caso, a algún software de Robotic Process Automation. O sea que ya vemos que el 43% de esas operaciones de una compañía podrían en algún momento estar siendo realizadas por algún software automático. Y seguramente cuando nosotros golpeemos la puerta para buscar a la persona y preguntarle sobre cómo hace sus tareas, nos vamos a encontrar con que en vez de una persona va a haber un software que está realizando esas tareas. Y el otro 33%, ¿no?, de algunas tareas que se realizan dentro de una organización son de alguna manera susceptibles de ser automatizadas y ser automatizadas a través de algún sistema de inteligencia artificial o tal vez de lo que es automatización cognitiva, que si ustedes recuerdan, es la interacción entre un sistema inteligente y el hombre, ¿no? El proceso en este caso necesita o del hombre para que se inicie o de alguna manera del hombre para que se finalice y en el medio, ¿no?, hay en este caso estos sistemas inteligentes que lo ayudan al hombre a realizar sus tareas. Entonces estamos viendo como gran parte de los procesos de negocios de nuestras organizaciones en algún momento van a ser susceptibles de estas nuevas tecnologías. Y en la medida que vayamos evolucionando, vamos a tener entonces que los procesos de negocios van a estar impactados por estas tecnologías y por ende, nosotros como auditores vamos a tener que estar teniendo esas capacidades. Y cuando hablamos entonces de que las capacidades del auditor ya están cambiando, los skills de un auditor ya están cambiando, ya es necesario tener nuevas capacidades. O sea, obviamente es necesario el aspecto metodológico, el aspecto de cómo debe realizarse una auditoría, totalmente de acuerdo. El auditor también, por una cuestión de su relacionamiento en la organización, debe tener un entendimiento global del negocio, sí, porque yo no puedo auditar algo que no entiendo. Y para realmente poder aportar valor a mis auditorías, yo tengo que estar, en este caso, entendiendo el negocio en el cual se está desempeñando mi organización. Pero estamos hablando de otra pata también muy importante, que también va a ser necesaria, que es el aspecto tecnológico. Ya estamos hablando que en los equipos de auditoría es necesario tener personas que manejen Data Analytics, que manejen los conceptos de Big Data. Ya vamos a estar hablando de personas que manejen el concepto de inteligencia artificial, ¿no? O sea que vamos a tener incorporados, bueno, ni que hablar de auditores, en este caso si estamos en auditoría más de sistema, de que permitan manejar el concepto de ciberseguridad, ¿no?, por todas las amenazas que actualmente se viven con esa realidad. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más estamos necesitando de otros skills, de otras competencias, para hacer que la función de auditoría interna realmente sea eficiente, ¿no? Este concepto de hace 40, 50 años de tener el marco conceptual de lo que es una auditoría, y a partir de ahí, obviamente, desarrollarla, se va de alguna manera complicando en función de estas tecnologías que me están obligando a actualizarme para realmente estar a la altura de la situación que nos toca vivir. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que cada vez más estamos hablando de otras competencias. De alguna manera,
era lo que yo les comentaba de algunos que están hablando de empleos del futuro y están hablando de auditor, en este caso, como yo les comentaba anteriormente, como veíamos en la presentación anterior, auditor de algoritmos, es decir, un auditor que permita de alguna forma entender los algoritmos que dan vida a un determinado comportamiento de un sistema inteligente. Por eso es algo que obviamente hace 4 o 5 años atrás no lo imaginábamos y que ahora ya de alguna forma lo estamos pensando porque nos damos cuenta que es algo que realmente el auditor tiene que tener presente. Y acá entonces es cuando nos damos cuenta que también el marco de la profesión, y acá es un ejemplo, en este caso, que gentilmente también, este era un ejemplo en inglés y que la SUNAI a través de Edgar tradujo, que es un documento, en este caso, hecho por el Instituto de Auditores Internos, que es precisamente cómo auditar inteligencia artificial, ¿no? Hace 10 años atrás no hubiéramos pensado que los órganos, en este caso, de asesoramiento o de colegiación de auditores podían estar generando estos papers, estos papeles relacionados con estas nuevas tecnologías. Ahora sí, y ahora sí porque realmente es un aspecto que tiene que ser tener en cuenta. El auditor está teniendo ciertas situaciones en las que necesita de alguna manera tener material e información que le permita saber cómo debe actuar frente a estas nuevas tecnologías. Y por eso, precisamente, estamos viendo cómo se están generando y seguramente van a haber más en función, hay material gratuito, hay material obviamente pago, pero estamos viendo cómo se está generando material relacionado a cómo el auditor se tiene que posicionar y tiene que estar de alguna manera teniendo conocimientos para auditar estas nuevas tecnologías. Que existe este documento implica que ya es necesario. O sea, ya la profesión está generando este tipo de documentación porque se da cuenta que hay falencias que tienen que ser rápidamente subsanadas, porque si no es un problema para las auditorías que estamos realizando como tal, ¿no? Y finalmente, entonces, vimos un poco esta evolución en el cual las nuevas tecnologías están impactando en nuestra función de auditoría. ¿Cómo estamos pensando, cómo imagino yo, en este caso, cómo en base a todos estos conceptos que he compartido con ustedes, cómo me imagino yo que es la profesión o la función de auditoría de un futuro cercano, en realidad? Porque de alguna manera yo veía en algún momento en alguna página que decía en realidad la digitalización es hoy. O sea que lo que estamos hablando en realidad de cosas que ya están sucediendo, ¿no? Y que el impacto es ahora. Pero bueno, ¿cómo imaginamos o cómo me imagino yo esa función de auditoría interna? Entonces, primer concepto, me imagino equipos multidisciplinarios, porque tampoco es probable que una persona pueda abarcar todo, ¿no? De hecho, hay un dicho de mi abuela que decía: el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, vamos a tener que tener en este caso distintos profesionales que puedan estar subsanando todas esas patas que nosotros vemos. Una pata tecnológica y dentro de la pata tecnológica determinados aspectos, algún aspecto o especialista en ciberseguridad, un especialista en Big Data, un especialista en inteligencia artificial y así sucesivamente, ¿no? Equipos más reducidos, con tareas de detalle ampliamente soportadas, es decir, así como las organizaciones se van a apalancar en estas nuevas tecnologías, nosotros como departamento de auditoría interna también nos vamos a tener que estar apalancando en esas nuevas tecnologías para poder hacer de forma más eficiente nuestro trabajo. Y esa forma de hacer más eficiente nuestro trabajo seguramente va a implicar que no vamos a estar utilizando tantos auditores a tanto nivel de detalle, porque en determinadas pruebas de detalle vamos a estar utilizando algún software que nos permita hacer esas pruebas de manera más eficiente. Entonces vamos a tener un equipo más reducido y un equipo que va a estar un poco más arriba de esa pirámide, no tanto en la ejecución, sino en el planeamiento y en la definición de soluciones como tal, más que en la ejecución, ¿no? Como hace 20 o 30 años que tildábamos papeles y estábamos muchos auditores ahí tildando información, ¿no? Ubicación en el extremo superior, como yo les dije, de la pirámide de valor, cerca de la evaluación y no de la ejecución, soportado por herramientas, en este caso, de inteligencia cognitiva y otras herramientas que vayan apareciendo. Importancia de entender el contexto y relacionarlo en base a la experiencia.
dispondremos de la capacidad de poder detectar patrones anómalos en millones de datos. Es decir, la capacidad que nos da Big Data, que nos da Data Analytics, de poder de alguna forma en un universo infinito de datos, transformarlos en información, transformarlo en patrones que nos permitan a nosotros darle una cierta coherencia y encontrar de alguna manera en ese bosque el árbol y saber que esta es una situación de fraude, ¿no? Entre millones de datos pude encontrarle sentido a un determinado hecho, lo pude detectar y me acabo de dar cuenta que este hecho es un posible fraude. Bueno, eso son posibilidades que nos permiten precisamente ya las tecnologías ahora, las tecnologías de análisis masivo de información. Y esto lo vamos a estar incorporando seguramente con otras tecnologías que nos permitan poder generar más valor para la organización. Y por último, lo que también un poco yo les comentaba, es que la auditoría sustantiva y de detalle va a quedar en manos de herramientas y software específicos de auditoría. Ya muchos con información en tiempo real, o sea, de alguna manera no vamos a estar hablando solo de un sistema que analice la información, sino que de alguna manera hasta que me genere los reportes de esa información, ¿no? Y que yo toda esa información a detalle ya directamente lo tenga a través de un determinado software. Y de vuelta, y nosotros, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad? Y bueno, el juicio crítico, es decir, toda esa información y todos esos datos que se generen, poder darle un contexto, poder darle esa capacidad que tiene el ser humano de analizar el contexto y poder darle un determinado sentido y poder, en base a nuestra experiencia profesional, determinar si una cuestión en particular merece ser analizada para alguna cuestión de fraude, etcétera, o si no merece ser analizado. Eso es lo que nosotros vamos a poder estar aportando, en este caso, de acá a 5 años, en esta nueva función de auditoría que yo me imagino en función de estas nuevas tecnologías que, como yo les decía, más que futuras tecnologías, son tecnologías que actualmente ya están, ¿no? Y que, bueno, como ya están, tenemos nosotros como auditores el deber de actualizarnos para poder estar a la altura de las organizaciones que estamos auditando y poder ofrecer valor a las organizaciones, que es lo que esperan de nosotros como auditores. Así que, bueno, este es un poco el pantallazo que les quería dar, esta un poco charla así de nuevas tendencias y de conceptos que creo que el auditor es necesario que tenga en cuenta cada vez más, de lo que puede estar sucediendo de acá a muy poco tiempo con la profesión de auditor. Así que bueno, espero que les haya sido interesante la charla como tal y bueno, quedo a disposición de todos los oyentes para preguntas que quieran realizarme. Muchas gracias al máster Javier Plus por su disertación sobre este tema tan interesante debido a la crisis que hoy enfrentamos. Esta crisis que obviamente producto de todas estas situaciones que trae como consecuencia la pandemia por el coronavirus, que trae como, eh, digamos, resultado la enfermedad COVID-19, vemos cómo la humanidad necesita el mundo de la tecnología, necesita conectarse a través de las tecnologías de información y comunicación. Veamos. En adelante continúa la ronda de preguntas. Desde hace breves momentos, nuestra gerente general del Sistema de Control Interno, Narti Martínez, ha ido respondiendo a través del chat de YouTube algunos de los saludos, así como también nos saluda María Landaeta,
quien felicita a la SUNAI por la programación. Muchas gracias por sus amables palabras. Marlene Amaral, igualmente, que es la auditora, es de la unidad de auditoría interna de PDD Marina. Marina Villarruel, de la unidad de auditoría interna de CanTV. Y la compañera Jolisfet Taborda, de SUNAI, de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Asimismo, tenemos la presencia acá de Zenobio Oropesa Salazar, de la Unidad de Auditoría Interna de CanTV, nuestra compañera, la gerente de la Oficina de Recursos Humanos de la SUNAI, Carla Rodríguez Villamizar. Saludos. Nuestro compañero Johnny Monzo, también de la gerencia, General de Sistema de Control Interno. Pertenece concretamente a nuestra gerencia de asesoría y asistencia técnica. También, bueno, a continuación tenemos una pregunta del doctor Edgar Rafael García Aguilera. Leo textualmente. Esta semana Richard Chambers señala o ha señalado que la auditoría no va a ser la misma después de la pandemia, que los riesgos emergentes serán vistos con mayor atención. ¿Cuál es su opinión sobre dicho o sobre lo dicho por Chambers? Adelante. Bien, muchas gracias. A ver, esto seguramente está, si yo tuviera de alguna manera de extender unos 15 o 20 minutos más esta presentación y empezar a hablar de disrupción, algo que no señalé y que sinceramente comparto, creo que muchas de estas tecnologías en realidad se han visto de alguna manera potenciadas por esta situación en particular. Es decir, todo este contexto de lo que es la pandemia, en ciertos aspectos ha generado un incremento en el volumen de ciertos riesgos y de ciertas tecnologías. Yo, en algunas encuestas que veía en algunas páginas, se preguntaban cuál había sido de alguna forma el agente de cambio que había motorizado la digitalización en sus organizaciones. Entonces teníamos gerente de recursos humanos, jefe de proyectos, etcétera, y el último punto decía el COVID-19. Yo creo que el COVID-19 ha generado una serie de situaciones que han, por un lado, modificado y potenciado determinadas realidades. Y voy a un ejemplo, ¿no? Seguramente lo que hace 2 o 3 años estaba de alguna forma implantado, pero de manera muy tibia y sinceramente no se utilizaba, que es el teletrabajo, ¿no? Ahora, ¿no? Obviamente tenemos en gran parte de nuestras organizaciones que están su personal trabajando a través de precisamente sus casas. Y el trabajar desde sus casas implica, por ejemplo, que tengan que estar conectados a los sistemas de información y los sistemas de la compañía, y por lo tanto implican una serie de riesgos relacionados con el teletrabajo como tal. Por eso, en este caso, yo creo que, y así sucesivamente con un montón de riesgos emergentes que de alguna forma recién ahora estamos pudiendo ponderar relacionados con lo que es la pandemia. Por lo tanto, así como nosotros podemos estar diciendo de que esta pandemia ha originado que, si hablamos del teletrabajo, seguramente no vamos a volver un 100% para atrás, y las organizaciones después de esta pandemia van a tener estructuras de teletrabajo mucho más desarrolladas porque lo han probado y de alguna forma ha funcionado. Bueno, hay otros aspectos que realmente esta pandemia generó y que no van a volverse para atrás. Y por lo tanto, de hecho el auditor, yo en uno de un artículo que había escrito y que yo me preguntaba es precisamente, bueno, ¿cómo tenía que hacer el auditor que está desde sus casas para poder auditar sus compañías? Y de hecho se ha tenido que generar una serie de herramientas, ¿no? A través de auditoría continua y otros aspectos que le permitieran al auditor
poder auditar no estando dentro de la compañía, ¿no? Un concepto que, de vuelta, hace 15 o 20 años atrás, hablar de auditor, me imagino que siempre tenía que estar ahí, mirando, ¿no? Y que de hecho ahora ya esto no se da, y que no se da porque seguramente nos obligó a tener que repensar un montón de cuestiones que no iban a ser así. Si no hubiera ocurrido esto, seguramente a lo mejor no hubiéramos avanzado tan rápido, pero esto es una situación que ha generado que determinadas cuestiones avancen, y como avanzan, seguramente también los riesgos asociados con esas cuestiones también se han impuesto sobre el tapete, sobre la mesa, y que también es necesario. Por eso, entonces, resumiendo la pregunta de Edgar, estoy de acuerdo que estamos ante una nueva situación y que el auditor interno tiene que repensarse, porque lo que nosotros hicimos como auditores en un pasado seguramente no va a ser lo mismo después de esta pandemia. O sea, la función de auditoría interna va a verse impactada por esta situación y vamos a tener que tenerlo en consideración. Muy bien, muchas gracias al máster Javier Cruz. Seguidamente leo otra de las preguntas. Por acá, nuestra gerente general del sistema de control interno, Narki Martínez. Javier, le hace otra pregunta. ¿Cómo ha tomado el sector de auditores en Argentina la utilización de la inteligencia cognitiva en su campo de acción? ¿Ha sido favorable? Bueno, a ver, acá digamos, como en todos los países, más que nada de lo que es Sudamérica, Centroamérica, convengamos que las tecnologías, o sea, yo lo que marcaba es que estas tecnologías van a llegar, pero lamentablemente hay cierto retraso, ¿no? Obviamente hay ciertos países en que llegan más rápido y que de alguna manera son los países en los cuales tomamos un poco como espejo y pensamos qué va a pasar, ¿no? Y cuál es el impacto. En la medida de cómo impacten esos países, imaginamos que nosotros van a impactar, pero la realidad, y yendo propio de la Argentina, el 60-70% de la estructura productiva de la Argentina son pymes de aproximadamente 50 personas, ¿no? O sea que estamos hablando de empresas que no vamos a estar en un primer estadio de inteligencia cognitiva aplicándolas, porque obviamente tienen otras realidades y otras características, ¿no? Por lo tanto, la implementación como tal va a ser tardía. Sí tenemos en empresas de alguna forma multinacionales o más grandes y en estudios contables obviamente importantes que sí ya lo están aplicando, porque obviamente a través de sus casas matrices y una estructura un poco más grande les permite incorporarlas, porque seguramente estas tecnologías se van a ir abaratando como en el tiempo, como siempre pasa, pero obviamente en esta primera instancia son bastante onerosas, bastante caras para quien quiera adquirirlas. Ahora bien, ¿que se está hablando mucho de eso? Sí, se está hablando mucho de eso porque se sabe que es lo que se viene. De una u otra manera, más tarde que temprano, más temprano que en tarde, como sea, pero se va a ese lugar, y por eso los órganos de alguna forma de auditores, de contadores y todas las profesiones relacionadas un poco con los números están teniendo algunos tipos de estas capacitaciones, porque en algún momento hay que prepararse para lo que viene. Muchas gracias, Javier. Por acá tengo otra pregunta de otro compañero, ¿no? Vamos a abarcar la mayor cantidad de personas posibles, y hay preguntas que repiten, o mejor dicho, no que repiten, sino que otros compañeros insisten con otros temas, pues, también sobre el discernimiento de su tema. Muy bien, aquí tenemos a Luis Miguel Labrador. Labrador da las buenas noches y además nos felicita por su conferencia. Excelente conferencia, ha sido de nuestra entera satisfacción. ¿Cuál es la importancia de la auditoría en la Big Data? Bien, a ver, yo creo que hablar y cada vez más de auditoría sin asociarlo también a Big Data es un concepto que no podemos pensar. ¿Y por qué no? Porque, de vuelta, lo que yo les decía antes, las organizaciones cada vez están manejando
un mayor volumen de información. De hecho, si vemos en Internet las estadísticas que dicen que por segundo se crean 40 páginas, o sea, es algo que la información abunda, ¿no? Pero yo en una de las materias que dicto en Argentina siempre digo que una cosa es dato y otra cosa es información. La información es el dato que realmente tiene sentido y utilización, ¿no? Entonces podemos estar rodeados de datos, ¿no? Si yo digo 24, sinceramente no me sirve para nada. Si digo que hacen 24 grados en Maracaibo, ya sé que me tengo que vestir de una determinada forma, ¿no? O sea que es el concepto de que abunda un montón de datos, pero eso es dato transformado en información, es el que realmente ayuda a una organización y ayuda al auditor. Y lo que es Big Data es la utilización de sistemas que permiten de alguna forma ahondar en la masividad de datos que tenemos para darle un sentido, para darle una estructura, un parámetro y poder, en función de esa información, inferir algo que nos sirva a nosotros, esa es la importancia. Y eso es lo que el auditor, ¿no?, cada vez más está pudiendo hacer a través de Big Data, está pudiendo analizar patrones de comportamiento e información en grandes volúmenes de datos que si no sería imposible, ¿no? Es algo así como si nosotros estuviéramos frente a una biblioteca enorme que no tuviéramos el índice de cómo están organizados los libros y sinceramente hasta que encontremos el sentido de qué buscar para saber lo que queremos, vamos a estar años. Ahora bien, si nosotros en este caso tenemos un sistema que nos permite catalogar esos libros, nos dice que anda a la sección A4 y ahí específicamente va a estar la información que necesitas y está organizada de esta forma, bueno, obviamente nos facilita la vida y nos va a permitir a nosotros hacer nuestra tarea más eficiente. Es más o menos el ejemplo con Big Data. O sea, permite al auditor realmente hacer una auditoría más eficiente. Muy bien, Javier, de verdad que lo felicitamos por el contenido, la respuesta además está muy clara. Seguimos. Antes de leer otras preguntas y para dar chance de que participen otras personas, leo un momentico los saludos. Está disfrutando de su disertación Oscaira Rengel, quien le manda saludos, agradece por compartir su tema. De nada. Yolisbeth Taborda, excelente presentación, gracias por la ponencia, muy nutritiva, se alimentó bastante hoy. A Yadí Llanes, en este tema. Bien, Yolisbeth Taborda, excelente presentación, gracias por la ponencia. Carla Rodríguez Villamizar, nuestra querida gerente de recursos humanos. Excelente ponencia, gracias a los especialistas Javier Cruz por instruirnos en tan interesante tema. Muy agradecida por enriquecer nuestros conocimientos. Recuerden que estamos en el marco del 17 aniversario de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Gracias, licenciada Carla, por su participación. Un abrazo. Seguimos acá con a ver, hay unas preguntas acá que no quiero dejar pasar. Otra vez, Rafael García Aguilera. Veamos. Aprovechando que no hay otras preguntas, entonces le damos el paso o el pase a las preguntas de Rafael, de Rafael, y este auditor pregunta, dice lo siguiente: utilizando pruebas automáticas con la Big Data, con herramientas como ACL u otros manejadores con base de datos, ¿es el presente o el futuro de la auditoría interna y hasta la externa? Pregunta. Bien, yo digo, a ver, obviamente, digamos, herramientas como ACL, WinIDEA y un montón de otras herramientas, yo diría en realidad que de por sí, para los auditores que nos ha tocado, digamos, son ya herramientas del presente, ¿no? O sea, cualquier auditor en sus pruebas de análisis o yo en algún momento
en pruebas que me realicé en software como SAP. Obviamente utilizaba ACL para bajar las bases de datos y poder de alguna manera entender un poco y sacarle el jugo, ¿no? a toda esa información y poder encontrar cosas jugosas en función de estos software. Por lo tanto, yo diría que en este caso ACL y todas esas son herramientas que ya se están utilizando, ya son, pero si uno va a KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte o esas compañías, ya uno va viendo otras herramientas que van más allá, ¿no? Por ejemplo, si ustedes googlean en una herramienta que, por ejemplo, tiene Price y que a mí antes de irme de esa compañía me tocó usar, que es Halo. Halo es una herramienta que lo que permite hacer es muy parecido a Cele, que permite ver lo que es asientos manuales, o sea, contabilizaciones manuales, ¿no? Si alguien, de alguna forma, como uno de los procedimientos típicos de auditoría, es evaluar si se hicieron asientos manuales, es decir, asientos que van por afuera de los que se generan por el sistema, y en este caso evaluar si esos asientos se hicieron, son los que corresponden, montos, etcétera. Bueno, esa herramienta Halo, que tiene incorporado algoritmos ya de análisis, perfectamente en cualquier sistema puede extraer la información y puede, de forma rápida, empezar a dar patrones de comportamiento y definirme si una determinada situación anómala puede ser una causante de fraude o no. No sé, que de repente hay determinadas transacciones que se hicieron un domingo en bajo tal circunstancia, que es algo anómalo que se haga esa transacción un domingo, porque generalmente el 96% de las transacciones se realizan generalmente en días y está relacionado con cuentas. Bueno, todo ese análisis, todo ese paquete de datos, ya me lo da ese software Halo, y yo obviamente, y de vuelta, como yo les decía, yo como auditor está en sentarme, en saber, en conocer la organización, en conocer los procesos de negocios y terminar diciendo, esto está bien, no lo voy a ver, o esto realmente merece que mañana a primera hora hable con el gerente de administración de la compañía porque algo está pasando, ¿no? Y esas herramientas que permiten ese análisis, ¿no? Ya, no como el ACL, porque el ACL es una herramienta que yo le defino el comportamiento, o sea, lo programo yo y digo lo que quiero buscar, pero estas herramientas ya tienen incorporado determinados algoritmos que permite, en función de experiencia, determinar causantes de fraude en el pasado. Y entonces es como que ya con esa información me da un abanico de posibilidades diciendo, estas situaciones ya en otras oportunidades, en otras empresas, fueron situaciones que se pueden dar de fraude, por lo tanto, te lo estoy poniendo a vos sobre la mesa para que lo analices, pero en este caso el sistema me está diciendo que hay un potencial riesgo de fraude. Y bueno, y eso es lo que ya hacia dónde vamos, ¿no? Que los sistemas ya puedan aportar ese valor diferencial y ayudarme a mí, ¿no? A precisamente después definir si finalmente fue un riesgo de fraude y de hecho fue un fraude o no. Muchas gracias. De verdad que es brillante, ¿no? Cómo usted aprecia ese proceso, que se le podría llamar metafóricamente esa hermeneusis de auditoría sobre la base de la Big Data, ¿no? Y es una realidad bueno, que ahora enfrentamos y que tenemos que abrir los ojos frente a ella. Este planteamiento nos hace ver de esa manera, ¿no? Veamos. Seguimos leyendo algunas de las apreciaciones y sus preguntas. Vamos a ver qué tenemos acá en el chat de YouTube. Flor Serrano, buenas noches. Saludos. Isai Pernía, excelente conferencia, muy valiosa y nos ilumina en lo personal y profesional. Mil gracias. Bueno, tiene sus valores, Javier Cruz, tiene sus valores. Gracias. A ver, nuestra compañera Luisa Hafte, gracias por estar presente en nuestro 17 aniversario. Excelente tema, Master Plus. Veamos Muchas acá. gracias. Edgar García. Él saluda a Chris Waterhouse Cooper.
y asimismo al Instituto de Auditores Internos de Argentina. Serán dados, gracias. ¿Okay? Oriana Ochoa, excelente conferencia, felicitaciones al máster Javier Klaus. Ella pone Klaus, es Plus. Tema interesante, muy interesante tema, dice ella. Muy bien. Bueno, debido al tiempo y también considerando a nuestro expositor, que ha tenido una brillante participación esta noche, le dedicamos un aplauso desde acá, desde Venezuela. De verdad, un abrazo al pueblo argentino en estos momentos en que nos hermanamos en medio de esta pandemia, ¿no? Le deseamos toda la salud al pueblo argentino, le deseamos que salgan adelante y los acompañamos a todos. Este proceso va a ser difícil, obviamente las condiciones históricas serán otras, y su disertación demuestra de manera muy contundente estas apreciaciones que hoy hacemos a través de este ciclo de conferencias y foros, estas jornadas de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna en su 17 aniversario. Queremos darles las gracias, de verdad. Ya no hay más preguntas por acá. De todas formas, si surge alguna otra a través del chat mientras vamos cerrando este proceso, les invitamos a que escuchen cuáles son las redes por las cuales podemos contactar a nuestro querido Javier Cruz. Por favor, Javier, ¿cuáles son tus redes? Si las puedes decir por acá. Adelante. Sí, en realidad yo tengo un blog que en realidad lo pueden estar encontrando con Auditoría Más, así, Auditoría Más. Ahí comparto una serie de artículos y todos, así que más que nada para el que quiera tener información de auditoría, lo invito a participar ahí de vuelta con la filosofía del progresar compartiendo, así que ahí hay información que yo pongo a disposición de quien quiera verla y obviamente siempre digo, me enriquezco, por favor comenten, opinen, si estoy errado, si no estoy errado, porque obviamente me sirve para obviamente mejorar. Así que todo comentario, crítica constructiva totalmente es tomada en cuenta porque me sirve. Profesor Rendón. Creo que no. No. Bueno, también hay una página, ¿no? De ustedes, Javier. Creo que algo similar a Auditol. Claro, sí, en realidad soy colaborador bastante y seguramente algunos artículos también lo van a estar viendo a través de Auditool, ¿no? Que es una página colombiana y que, bueno, de alguna forma también participo en eso, así que también ahí, es cierto, gracias Narki, también pueden encontrar material disponible. Así que en cualquiera de los dos los invito a visitarlo. Sí, excelente. Sí. Ya volvió Luis. Ofrezco disculpas, fue una pequeña falla, traté de accionar el micrófono y fue imposible. Me estuve sudando en ese momento. Bueno, muy bien. Creo que no hay más preguntas. De verdad estamos muy agradecidos, Javier Klaus. Tendremos en cuenta todos sus aportes. De aquí en adelante apreciamos sus saberes y los vamos a compartir a través de los medios disponibles en las redes y en nuestra página web. Próximamente estaremos dando las vías para que se conecten a través de nuestros
nuestros canales. Máster Javier Clos, nuestro mayor reconocimiento nuevamente, y no nos queda más que despedirnos. Bien, esperamos que pasen muy buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Bien, fue una excelente exposición. Hemos disfrutado de una, como todas las doctora Narti, no sé si está de acuerdo, como todos nuestros invitados han sido de una alta calidad, así como también la de Javier Cruz. Hemos tenido una semana muy espectacular, o una semana espectacular, de la forma correcta. Y de verdad que esta noche valió la pena conectarnos a esta hora. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias en nombre de la Superintendente Nacional Laura Guerra, gerentes y servidores de la SUNAI. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos. Y saludos, Javier. Un abrazo al pueblo argentino. Tiene la palabra para despedirse. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente el agradecido soy yo por la cordialidad, por la posibilidad, por estar presente en este evento tan importante como es un aniversario, así que obviamente que hayan pensado en mí, sinceramente se los agradezco. A disposición de ustedes, de vuelta, creo que obviamente el compartir conocimientos enriquece a las personas, así que eso obviamente es como yo pienso, y como tú decías, Luis, lo mismo, o sea, saludos al pueblo venezolano y nada, que en estos tiempos complicados cuídense, ¿no? Que estos tiempos a veces ayudan a replantearse un montón de temas que uno no se plantea y le valora ciertos aspectos que la vida diaria no nos deja, ¿no? El árbol no nos deja ver el bosque, y esto de alguna forma nos ayuda un poco a replantearnos un montón de formas y cuestiones que estábamos manejando y que tal vez nos damos cuenta que no eran las apropiadas. Pero bueno, lo importante, cuídense, espero que esto pase y que en algún momento nada, podamos volver a viajar. Yo en algún momento, hace mucho tiempo, conocí Caracas en una auditoría, pero bueno, me gustaría volver a verla. En algún momento conocí a mi esposa que lo único que para de hablar es que quiere veranear en Los Roques, porque estuvo muy contenta la vez que estuvo, así que obviamente nada, esperemos que todo esto pase y que podamos hacer todas estas cosas y conocer lugares que ahora no puedo. Así que bueno, les agradezco sinceramente, mil gracias, y bueno, para lo que necesiten. Además, es decirte, Javier, que estás invitado a Venezuela, esta es tu casa. La SUNAI estará de fiesta el día que vengas, que venga tu esposa, tu familia. Aquí estamos nosotros, estamos a tu orden, a tu entera disposición. Igualmente, mira, queremos visitar de nuevo Argentina, caminar por las calles de Buenos Aires, y bueno, tal vez frente al museo, al Teatro Colón, conversar un poco, ¿no? ¿Quién sabe? Serán bienvenidos, obvio. Gracias. Y visitar a lo mejor las instituciones que están en esta ocupación que hoy a nosotros nos ocupa, más de la redundancia. Bueno, finalmente las palabras de la doctora Narti para su despedida y cerramos la transmisión. Adelante, doctora. Hasta luego, les comentó Luis Rendón. Queda con ustedes la doctora Narti Martínez. Bueno, sí, Javier, bueno, un placer, un gusto, un gran honor haberte tenido con nosotros el día de hoy. Pronto estaremos programando, si tienes a bien, acompañarnos en otras actividades formativas que permitan enriquecer el conocimiento de todas y de todos por acá. Igualmente, después de la pandemia, ten la seguridad de que para el próximo aniversario vas a estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que pase rápido entonces, que sea así. Bueno, muchas gracias. Les agradezco. A todos y a todos. Hasta luego, Javier. Un abrazo.